¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Espacio el día de hoy que yo espero traiga respuestas para muchas personas que a lo mejor quedaron con inquietudes después de mi último video, en donde yo les estaba hablando acerca de qué sigue después de que soy ahora mucho más consciente de mí mismo, como qué es lo que hay ahora para mí. Listo, ahora soy más consciente y sin embargo, como que, ¿qué hago ahora con esto? Y yo en el video anterior les decía que ser conscientes de nosotros mismos lo que nos da es poder de elección. Nos da la posibilidad de tener cada vez más momentos mágicos en nuestras vidas en donde podemos elegir el camino ascendente que construye bienestar para la mayoría, empezando por nosotros mismos. Y sin embargo, puede haber muchas personas que me digan, Fati, sí, tengo más conciencia de mí y sin embargo no estoy teniendo el poder de elección que yo quisiera y no estoy pudiendo elegir. ¿Te sientes identificado tal vez? ¿Te ha pasado que tú dices, sí, ahora me veo, pero con lo que me veo me estreso más porque ahora soy más consciente? Como digo yo a veces, no sé de dónde me copié esto, pero la ignorancia da felicidad. Entonces antes era ignorante o inocente de mis pendejadas y ahora no. Ahora me las veo y puede que esté en lugar de ese camino que lo mencionaba yo el video pasado, mágico, elegir y bueno, trayendo mejores posibilidades, puede que lo que te esté pasando es todo lo contrario y estés altamente frustrado. Eso también nos puede pasar a veces en el viaje de conciencia de sí mismos. Y está bien, también es parte del paseo. Los paseos tienen también a veces sus imprevistos y no significa que no haya más posibilidades aún. Entonces, para ti, si te has sentido alguna vez identificado con esa posibilidad en donde, listo, me doy cuenta de mí, pero aún así sigo atascado, por decirlo de alguna manera, con ciertas conductas que no generan lo que yo quisiera, entonces este video es para ti. Te cuento, yo no tengo todas las respuestas de por qué eso pasa, sin embargo, sí te puedo decir que me ha pasado muchas veces en mi vida. Muchas, o sea, a lo largo de estos ya más de 17 años de trabajo personal, te puedo decir que sí he sentido la impotencia y la frustración de, de experimentar mucha conciencia de mí, mucho juzgamiento y mucho señalamiento. Eso valga la aclaración, vamos a tener que hacer luego un video en donde hablemos de la diferencia entre juzgarme, señalarme versus ser consciente de mí, porque en la conciencia hay un poco más de espacio y amor, pero ese no es el tema de hoy. El punto es, he experimentado, como puedes haberlo experimentado tú, el sentimiento de frustración en ocasiones frente a no poder transformar lo que yo quería transformar de mí, o el sentimiento de resignación en donde digo, caramba, no, ya aquí no fue, en esta vida no cambié eso, así me voy a morir, eso ni para qué le sigo trabajando a esto. O el sentimiento de resentimiento. Y les estoy llamando resentimiento, aunque algunos coaches que me escuchen pueden decir, bueno, Fátima, resentimiento y resignación son unos estados de ánimo. En otras teorías puede ser simplemente otras emociones más, pero sé lo que es sentir frustración, resignación o resentimiento de cara a transformaciones que yo misma no estoy pudiendo tener y que me importa y sin embargo no lo logro. ¿Qué puede estarnos pasando? Te voy a contar algunas cosas que me he dado cuenta en mi experiencia, que cuando estamos así como pegaditos, sin podernos movilizar a algún lugar, puede ser que sea eso lo que sucede. Lo primero, vamos a empezar desde lo más pragmático, ¿no? Ya saben que me encanta como integrar el mundo de las posibilidades y yo creo desde lo más práctico hasta lo más sutil. Y ya te voy a contar por qué. Lo más pragmático lo he experimentado con una teoría que se llama Immunity to Change o inmunidad al cambio. En esto lo que aprendí cuando algún día experimenté esta práctica, que también podemos facilitarte de la mano de algunos amigos aliados con los que trabajo, y que te puede servir para moverte cuando estás así como frenado, es que cuando nosotros no logramos movilizarnos hacia donde queremos, de alguna manera hemos desarrollado inmunidad al cambio, es decir, me estoy haciendo inmune a cambiar eso por algún motivo. Motivo que por lo general tiene que ver con un compromiso oculto, es decir, con alguna lealtad que inconscientemente yo tengo y que no he podido darme cuenta.
Entonces, lo primero que te quiero decir, y no lo dije al inicio, sin embargo aquí sí lo tenía, es que aun cuando crees que no eliges y no estás pudiendo elegir, sí estás eligiendo. Eso es lo primero que te quiero decir. Aun cuando creemos que no estamos haciendo elecciones, sí las estamos haciendo, porque aunque no estés pudiendo elegir lo que quieres, estás eligiendo lo contrario. Luego, no nos escapemos de la responsabilidad, eso es lo primero. Volviendo al tema de inmunidad al cambio, y va de la mano con esto, es que tal vez inconscientemente estás muy comprometido con algo que de tú cambiar tienes el juicio de que se pone en riesgo ese algo. Si yo elijo esta transformación que técnicamente y racionalmente estoy diciendo que quiero, es muy posible que si la logro, algo se pone en riesgo a partir de esta nueva decisión. Entonces, ahí voy a ponerte un ejemplo para que sea mucho más sencillo y a ver si a ti te puede servir sin vivir propiamente el proceso de Immunity to Change, pero al menos respondiéndote a esa pregunta, y es, ¿qué será eso? Cuando tú estés de cara a un cambio que no estás pudiendo conquistar, a una transformación que no estás pudiendo lograr, a algo que te importa transformar de ti, no estás pudiendo, pregúntate lo siguiente, y es, ¿qué es eso que de yo lograr esta transformación o esta nueva elección que quiero hacer para mi vida, qué es eso que se pone en riesgo si yo me muevo a este nuevo lugar? Y voy a hablarlo con un ejemplo para que sea más fácil. Voy a ponerlo con el mismo ejemplo del video que habla de esta teoría de Immunity to Change, cuando este profesor lo está explicando. Y él contaba el ejemplo de un paciente de él, en donde el paciente sabía, iba a decir era consciente, pero no, el paciente sabía que necesitaba tomarse unos medicamentos a ciertas horas específicas del día para evitar un riesgo cardiovascular que el señor tenía. Si no, mal no recuerdo, era cardiovascular. Perdónenme si no estoy siendo exacta. Pero lo cierto del caso es que este paciente, aún sabiendo que él necesitaba tomarse estos medicamentos a las horas específicas para prevenir riesgo cardiovascular, aún sabiendo eso, él no se las tomaba. Entonces, desde la lógica, todos podemos decirme, pero ¿tiene sentido que esta persona, sabiendo que su vida es lo que está en riesgo, aún así él no lo elija? Ahí estamos hablando de una inmunidad al cambio, él no está pudiendo elegirlo. Cuando él hace el ejercicio de Immunity to Change con su terapeuta, con esta persona, lo que sea, lo que él descubre es que inconscientemente ponerse en este ritmo de tomar sus medicamentos a las horas, lo que en su inconsciente la creencia que él tenía o concluía es que uno, eso significaba ser viejo, es decir, ya se acercó a su edad de vejez, porque los viejos son los que están tomando remedio a toda hora y él no quiere ser ningún viejo. Y número dos, eso significa entonces que si estoy tan viejo como esta práctica lo evidencia, estoy próximo a morirme, luego yo no me quiero morir. Imagínate esta locura en su cerebro, en donde realmente la muerte es mucho más probable si no se toma el remedio a que sí, pero hay una creencia inconsciente que de él comenzar a practicar la tomada del medicamento juicioso a las horas, allá en su inconsciente, él lo que se dice es, estoy viejo, hombre. Esto es lo que hacen los viejos, luego yo ya estoy viejo. Y como yo me resisto a ser viejo, no lo hago, porque los viejos se mueren. ¿Me sigues? Entonces, ese es parte del ejercicio que puedes hacer contigo mismo, y es, ¿qué es eso que de yo tomar esta decisión, inconscientemente tal vez no me doy cuenta, tengo una creencia, un juicio, algo que me digo que se pone en riesgo y que me importa mucho? Es como si dos fuerzas en sentido opuesto estuvieran tirando de ti. Por un lado, una fuerza te jala que sí quieres hacer esto. Sin embargo, con la misma intensidad, otra fuerza en sentido contrario te dice, si haces esto, eso significa que... Y ahí sí te lo pregunto, si tú haces lo que dices que quieres hacer y no estás pudiendo, es porque en tu inconsciente te dices que eso significa qué. Haz el ejercicio, pregúntatelo ahora, ponle pausa al video si tú quieres y pregúntatelo ya mismo. Si yo logro alimentarme mucho más sano porque lo que quiero es bajar de peso, ¿eso significa qué? Mira, te voy a poner un ejemplo de mi vida, a ver si sigo iluminando un poco más este tema, como quiero. Históricamente yo he sido muy estructurada, muy rígida, muy cuadriculada, así es como yo solía ser. Y seguramente me siguen quedando rastros, pero yo me digo a mí misma que yo lo he cambiado, ahora soy más flexible y genuinamente creo que ahora lo soy.
Sin embargo, cuando yo estaba en este proceso de volverme mucho más flexible, mucho más abierta en términos de no tan dogmática, que lo que yo diga es lo único y bueno, y todo este cuento, yo hice mucho trabajo corporal cuando estaba haciendo coaching para esto. Y aunque mi cuerpo es bastante flexible, la rigidez era mental. Pero si mi cuerpo es flexible es porque también mentalmente puedo serlo. Bueno, este será tema de otro video. Pero el cuento es que trabajando esta flexibilidad y como no ser tan rígida, había ciertas cosas que yo hacía y no me daba cuenta que las hacía para proteger mi nueva identidad de ser mucho más flexible. Por ejemplo, yo no tendía mi cama. Y entonces, en algún proceso de Humanity to Change, donde me estaban molestando y me retaron con lo de la tendida de la cama, que porque yo no tendía mi cama, yo no era consciente de que parte de por qué yo no lograba el hábito de tender mi cama en las mañanas o porque yo no logro el hábito de ser más disciplinada en algunas cosas que yo sé que pudiera hacer, es porque inconscientemente lo que yo me digo es que si yo logro esos niveles de disciplina en ciertas cosas, es como si fuera nuevamente tan rígida como lo era antes. ¿Sí lo ves? Entonces, hoy día que necesito incorporar ciertas prácticas de más disciplina en mi vida, hay una parte inconsciente de mí que a partir de mi supuesta transformación en alguien más flexible, lo rechaza porque lo que yo me digo es que yo ahora soy mucho más flexible, más abierta, más relajada, y cuando necesito incorporar un poquito de disciplina y rigidez, está en mi miedo a volver a esos niveles de rigidez que yo antes tenía, que prefiero irme al otro extremo nuevamente. ¿Lo ves? Entonces mejor no tiendo la cama, mejor no como tan sano, porque es que si yo empiezo a hacer así, quizás nuevamente vuelvo a ser la rígida que no quiero volver a ser. ¿Es un poquito más claro con este ejemplo? De eso se trata. Y cuando dos fuerzas son de igual magnitud, pero van jalando con igual potencia en sentido contrario, desde el punto de vista físico, lo que sucede es que se queda estático el objeto que tratas de mover. Haz el ensayo físico, jala hacia un lado y con la misma fuerza jala hacia el otro un objeto. ¿Y qué va a pasar? Se queda rígido, no se mueve y probablemente lo que termina pasando es que lo rompes si sigues tirando con más fuerza. Entonces, a lo mejor hay momentos en los que sientes que te estás rompiendo por dentro. Y es doloroso porque tú dices, yo realmente lo quiero, pero hay una fuerza que te jala en sentido contrario. Y entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar hacernos conscientes de esos compromisos ocultos que no me están permitiendo movilizarme y me estoy quedando paralizado. Y entonces tú dices, ahora es peor porque ahora ni para allá ni para acá me siento paralizado. Claro, tienes dos fuerzas tirando para sentido contrario, con la misma magnitud e intensidad. Esa es una posibilidad de lo que a ti te puede estar ocurriendo. Y ahí, bueno, vamos a necesitar hacer un trabajo para ser consciente de lo inconsciente. Porque como decía John, cuando no hacemos consciente lo inconsciente, lo llamamos destino. Y entonces decimos, es que fue la vida, es que la vida sí lo quería, pero es que así era que de pronto tocaba, porque es que a mí siempre me pasa, y es que yo sí soy pobrecito de mí. Y acuérdate que ya aquí en este punto, pues pobrecito de mí, no, pues más bien es que está pasando que a lo mejor todavía no sé. Y parte de poder responderlo es seguir mirando adentro. Afuera no lo vamos a encontrar. Las circunstancias externas no son más que una excusa para que miremos adentro, eso ya lo sabemos. Entonces, tal vez has desarrollado una inmunidad al cambio de cara a ciertos cambios que quieres hacer y vamos a necesitar descubrir en dónde es que está el quick del asunto. Y tal vez con este video parte de la respuesta la encuentres. Y si no la encuentras, estoy para ayudarte, tranquilo. Yo y mi equipo y todos con los que hago alianzas y trabajamos, te podemos ayudar a descubrir cuáles son las creencias y también los juicios que tienes detrás de ciertas cosas que te están impidiendo movilizarte. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad y tiene que ver con el mundo emocional. A veces queremos hacer transformaciones de ciertas emociones. Por ejemplo, siento que la tristeza me acompaña mucho, ando como tristongo y a veces ando como rayando en el límite de la depresión, pero no me logro mover de allí. O a veces siento que soy demasiado rabioso, furioso, iracundo y esto ya ha tenido costos para mi vida, ya lo sé, ya lo veo, pero tampoco me puedo mover de ahí. O hablemos, por ejemplo, de otra de esas emociones que tienen mala publicidad: tristeza, rabia, miedo. Digo que soy demasiado miedoso y entonces no tomo decisiones y a todo le veo un riesgo y entonces no me muevo. Y puede que ese sea tu caso, en donde sientes que estás anclado a ciertos, ya no son emociones, se han vuelto estados anímicos que no te permiten
nuevas posibilidades de acción. Y acuérdate que la emoción es la que predispone a la acción. Entonces, si la emoción que por lo general predomina en mí es la tristeza, es muy probable que tú no estés teniendo mucho entusiasmo para accionar, que estés recogidito, que no quieras que nada, estés aislado, y si es depresión, pues bueno, eso puede tener otras consecuencias, ya no es tristeza. Si tengo rabia, pues quiero andar atacando, respondiendo, o la rabia tiene varias emociones prima hermanas, entonces quizás estoy impotente, estoy frustrado, bueno, alguna de estas, y ahí no quiero estar más. Y con el miedo similar. Entonces, ¿qué puede pasar como para que yo no me esté pudiendo mover de ahí? Puede pasar que no has tomado el tiempo necesario para escuchar tu mundo emocional. Esa es otra de las alternativas. Las emociones siempre son mensajeras, siempre traen un mensaje. Cada emoción trae un mensaje particular. Y cuando nosotros nos resistimos a escuchar el mensaje, lo que pasa es que las emociones son súper insistentes en los mensajes que quieren entregar. Y cuando tú no las escuchas, la emoción vuelve y te visita, vuelve y te visita. Y entonces tú dices, ya, cuando creí que la estaba sacando al otro lado, de cara a otra circunstancia distinta, ¡pum!, la misma emoción se me detonó. De cara a otra persona distinta, ¡pum!, la misma emoción se me detonó. Y tú dices, carajo, ¿pero qué es lo que pasa? Y es que siempre me tocan los estúpidos que me sacan la piedra. Es porque el mundo está lleno de estúpidos. Y la víctima de ellos soy yo. Entonces es el problema. Por eso es que ando iracunda. Te puede que te eches ese cuento. Pero ya cuando tienes un poquito de conciencia de ti mismo, tú sabes que ese cuento ya no te sirve más. Ahora, ¿por qué no me puedo movilizar de este estado de ánimo que me está gobernando? Tal vez porque has estado intentando salir tanto de ahí que no has tomado el tiempo para escuchar el mensaje que esa emoción te quería dar, para que de ahí sí te suelte y te libere. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo escucho mi mundo emocional? Bueno, eso también tiene un trabajo interesante que no puedo resumir en este video ahora, y bueno, y sería hasta una ofensa para los que trabajamos a profundidad en mundo emocional, pero parte de la gestión emocional tiene que ver con escuchar, y tú puedes escuchar a partir de lo que escribes. Cuando algo te dé rabia, escríbelo, lo que yo te decía, y casi siempre la rabia tiene que ver con lo que nos parece injusto. Entonces, pregúntale a tu rabia, si es que es de la rabia que no te has podido mover, qué es eso que está siendo tan injusto y que tú no has sabido cómo gestionar. Porque la rabia persiste cuando no sabemos cómo gestionar el mensaje que nos deja, como todas las emociones. O por ejemplo en el miedo siempre tiene que ver con el juicio que tenemos de que de cara a las posibilidades futuras hay algo que se pone en riesgo para nosotros y para nuestra supervivencia. Entonces nos invita a cuidar. La rabia nos invita a restaurar la justicia, el miedo nos invita a cuidar. Entonces, ¿qué es lo que no has sabido cuidar y no estás cuidando, que el miedo vuelve y persiste y persiste y persiste hasta que lo escuches? Y bueno, la tristeza siempre tiene que ver con algo que perdimos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la pérdida que has tenido que a lo mejor aún no asumes o no admites o no aceptas y no abrazas? Y que una vez abraces posiblemente te va a dejar mensajes importantes, como por ejemplo cuando perdemos un ser querido, lo que es más doloroso es lo que no hice en vida. Entonces no manifesté tanto amor como quería. Entonces listo, si mi tristeza lo que me está diciendo es que por favor no espere nuevamente perder otro ser querido para yo empezar a manifestar mucho más afecto por las personas que me importan, ese es el mensaje que te está dando. Y mientras tú no comiences a manifestar mucho más afecto y no escuches que lo que te importa es en vida entregar lo que a lo mejor ya ese ser que se fue no le diste, pues la tristeza te va a seguir acompañando hasta que la escuches. Y esa es otra posibilidad. La otra posibilidad es que simplemente haya emociones que no estás escuchando y se quedaron instaladas como estados de ánimo, y ahí toca hacer todo un trabajo con el mundo emocional para que podamos luego de escucharlas hacer rediseño emocional. Y apenas hacemos rediseño emocional, entonces viene nuevamente el rediseño de las acciones, porque cuando cambias la emoción, cambia la acción. Pero para eso vamos a necesitar escuchar nuestro mundo emocional. Y esa es otra opción de por qué a lo mejor no estás pudiendo elegir según tú, pero siempre estás eligiendo, acuérdate. ¿Qué otra alternativa tenemos? Puede ser que tengamos perdones pendientes. Esta la veo muchísimo detrás de cualquier emoción o de cualquier tema inconsciente, inclusive de los anteriores. Me pasa mucho acompañando personas que lo que no les permite moverse es que no han podido procesar algunos perdones o procesos de perdón
que están pendientes consigo mismos, con los otros. Y esto sucede mucho en el mundo conversacional. Hay conversaciones que no he podido tener porque no sé cómo. Y esa conversación viene con un lo siento por delante que no he podido decir. O viene con un lo siento que me quedé esperando y nadie me dijo. Y entonces hay todo un proceso de perdón pendiente por gestionar en mí hacia los otros, o que me quedé esperando de los otros hacia mí y no pasó. Y bueno, ahí puede empezar a instalarse el estado de ánimo del resentimiento sí, sobre todo el resentimiento. Vuelvo y resiento, vuelvo y siento ese momento como si lo que sentí en ese momento lo estuviera sintiendo aquí otra vez en mi pellejo, como si no hubiera pasado el tiempo. Eso es resentir, es volver a sentir tal cual. ¿Mm? Y si ya me resigné, pues no intento nada más, porque en la resignación ya no hay más nada que hacer, apague y vámonos, como dicen aquí en Colombia. Entonces, ¿qué perdones a lo mejor están pendientes que no te permiten movilizarte, por ejemplo? ¿Y cómo perdono? Bueno, hay varias herramientas, me río porque este tema me encanta, me encanta. Y hay varias maneras en las que podemos movilizar los procesos de perdón, pero el perdón es una decisión, sobre todo. Una vez tú decides que vas a perdonar, el cómo llegará, te lo aseguro. El cómo va a llegar, pero es sobre todo una decisión. Y el perdón es algo que seguro, como has leído en algunos lugares, es algo que te regala sobre todo a ti mismo, más que a los demás. Ahora, he visto casos de personas con mucho trabajo personal y espiritual que se han metido en el racional, porque todavía no en el corazón, de que el perdón no es necesario, porque una vez somos conscientes de que todo está ocurriendo dentro de la gran matriz del universo de manera perfecta, no hay nada que perdonar porque todo fue perfecto. Y esto es modo zen. Y a personas que he visto allí, incluyéndome, pasa que ni cuenta nos damos de los dolores que cargamos, porque primero está nuestra cabeza racionalizando y se me olvida que sigo siendo un ser humano que tiene su mundo emocional, que siente, que le duele, y entonces no, yo ya no tengo nada que perdonar, pero ando por ahí frustrado y resentido y todavía no tengo ni idea por qué, pero no importa, ya la vida me responderá porque todo está pasando de manera perfecta. Y entonces los super zen ya no perdonamos. Y a lo mejor todo lo que necesitas es un poquito de perdón para moverte donde estás. Eso también nos puede pasar. Y bueno, la última que traigo en esta sección, y después si se me ocurren otras se las regalaré, o ustedes si conocen de otras, porfa escriban a ver en su experiencia, porque todos tenemos mucha experiencia que compartir. Porfa, si se te ocurren a ti de tu propia experiencia otras razones por las que no nos movemos o no creemos que no podemos elegir lo que queremos, compártelo. Pero una última que también la he vivido en carne propia, y cada vez me siento más osada compartiendo. Cada vez que comparto estas cositas esotéricas me siento desnuda, de verdad se los confieso, pero mal haría en guardármelo. Y mal haría en negar que yo creo en eso, porque yo creo profundamente en lo que no se ve, en lo que la mayoría cree que no ve, o en lo que eligieron no ver más. Entonces, hay otra opción, y es mucho más energética, y es que tal vez tú sí has estado haciendo tu trabajo personal con juicio, tú has perdonado, tú te has escuchado emocionalmente hablando, ya te hiciste un need to change, o sea, tal vez tú has hecho todo lo que supuestamente había que hacer. Y quizás esto obedece un poquito así como a procesos kármicos, energéticos, de generaciones, dicen por ahí, en el mundo del cristianismo. No sé si lo han escuchado, pero ellos llaman algo como maldiciones generacionales, como cadenas generacionales que pasan de una generación a otra, como que tú dices, óyeme, pero en esa familia, en serio, voy a decir un ejemplo que pasa mucho y es de generación en generación, siempre hay un drogadicto en la familia, oye, y pasa como que a más bien les va en la vida económicamente, pero como que siempre hay alguien en drogas y con alguna situación personal que no pueden superar. O en esa familia de generación en generación siempre caen en bancarrota, se quiebran. En fin, como estas cosas, muchas por el estilo, que la gente no le encuentra una explicación y dice, pero ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa que en esa familia esto sucede de una generación a otra? Y bueno, ellos le llaman como cadenas generacionales que hay que romper, y tienen procesos inclusive dentro de la iglesia que les permiten ayudar a liberar y romper esas cadenas. Parte de la cadena es hacerme consciente. Pero bueno, el cuento que te quiero decir con esto es que puede haber razones
que se escapan a tu comprensión lógica. Y aunque no lo creas, haciendo procesos energéticos que liberen lo que hay que liberar, también a veces sucede con más facilidad el cambio que no estoy pudiendo conquistar o el aprendizaje que no estoy pudiendo conquistar. Cosas como que, bueno, después de vivir, esto es como el carnaval, el que lo vive es el que lo goza, pero solo te puedo decir que después de haber vivido una terapia de TRE, terapia de respuesta espiritual, y en donde con unos gráficos esto limpian energéticamente con el péndulo de las no sé cuántas vidas que has tenido, esto para los que creemos en esas cosas, porque también válido, así como el cristiano católico no cree en esto de otras vidas y limpiar, pero sí creen en las cadenas generacionales. Bueno, ellos limpian las cadenas generacionales y los que creemos en otras vidas a través de TRE, pues limpiamos todo este tipo de cosas a través de una terapia de respuesta espiritual, por ejemplo. Y se liberan cosas y se te facilita el proceso. Y bueno, puede ser, como dice Mabel Katz, más fácil, un camino más fácil. Ahora, yo no estoy diciendo que todo es a punta de péndulo. No, hay que ponerle trabajo personal. Yo soy una convencida del trabajo personal, pero también soy una convencida de cómo hay procesos energéticos que liberaron el tapón que estaba ahí, que yo misma no había podido sacar, y qué pecadito, yo dándole, bueno, con esta disciplina que ya saben que aunque la trato de disimular, aún así está, y nada. Entonces, TRE puede funcionarte para liberar ciertos procesos. También terapia sistémica, en donde a partir de toda la teoría de constelaciones familiares y ahora sistémicas, que son mucho más inclusivas de otros temas, no solo la familia, pues se ordena el sistema. Y lo que no se había podido mover en el sistema familiar se mueve. Y lo que tú no estabas pudiendo ser consciente lo eres después de ver ahí en terapia sistémica cómo es que está el ordencito de tu sistema y tú dices, wow, ¿cómo va a ser posible que me relaciono con mi mamá como si fuera mi esposo? Y por eso es que no tengo pareja en la vida, perdón, porque el espacio de pareja lo tiene ocupado mi mamá, por ejemplo, y lo ves en una terapia sistémica y no lo habías podido ver de otra manera. Estoy diciendo ejemplos. Esa es otra. Bioenergética también, con mi médico bioenergético, cuántos procesos no hemos podido ver que bueno, desde lugares distintos abren posibilidades, distintos a la lógica y a la razón. Son lugares de mucho más manejo intuitivo que solo hasta cuando estamos desesperados y digo, ya no sé qué más probar, venga, les doy una oportunidad. Y yo te digo, si tú tal vez has estado insistiendo en tantas cosas y desde lo lógico, racional, lo metódico, y ya estás así como que dices, ya no sé qué más mover. Bueno, ¿qué pasa si te abres a experimentar algo más y aparece la posibilidad? Y bueno, ya para cerrar, solamente quiero decirte que hay una posibilidad de cara a la sensación de que no estoy pudiendo lograr moverme y conquistar eso que me he propuesto a partir del trabajo personal y la conciencia de mí mismo, que siempre puedes tener a la mano. Y ya depende de tu vulnerabilidad y tu conciencia a utilizar. Y es la posibilidad de pedir ayuda. Siempre tienes a la mano, de cara a eso que te está costando, pedir ayuda. Y si hoy no lo has hecho y estás pedaleando solo, sintiéndote un poco resignado, resentido, impotente y frustrado, te pregunto qué te están pidiendo, pedir la ayuda que necesitas. Y a lo mejor eso era todo lo que tenías que aprender en la vida. Y cuando pides ayuda, curiosamente y mágicamente, como lo he visto con mucha gente, se resuelve eso por lo que venías, porque la vida todo lo que quería era que tú aprendieras a pedir ayuda. O tal vez, como también lo he visto en mí y en muchas personas, todo lo que la vida quería frente a la impotencia de no poder transformar algo, aunque yo haya hecho todo lo humanamente posible, a lo mejor todo lo que la vida quería era que yo me rindiera. Y me rindiera de cara a un poder superior. Y en eso admiro muchísimo la filosofía de los alcohólicos anónimos, AA, en donde ellos ahorita olvido el nombre de ellos, pero como lo primero que ellos necesitan declarar es que esto fue más grande que yo. Y que esto que yo estaba intentando manejar por mí mismo, que en el caso de ellos es el alcoholismo, pero en tu caso puede ser el mal genio, en tu caso puede ser la falta de disciplina o la falta de ternura y flexibilidad y apertura para con otros, lo que sea que se está volviendo tu cruz que cargas y no sabes qué hacer con ella, tal vez
no se transforma y no ocurre el milagro que esperas, porque a veces, además de ayuda, tal vez la vida todo lo que requiere es que nos rindamos ante la posibilidad de que esto fue más grande que yo y me entrego a un poder superior a mí para que lo gestione y me facilite el proceso. Y a lo mejor ahí empieza a pasar la magia y los milagros que tanto anhelas, cuando de verdad te rindes. Pero bueno, lo que a mí me parece más triste de eso es ver cómo yo en mi propia vida y a muchas personas que he acompañado, hasta que no tocamos hondo, no llegamos hondo, no tocamos fondo, no nos rendimos. Y eso es triste porque si hay algo más grande que yo, que tiene más poder que yo y que me puede ayudar, yo no lo invoco de primera mano, sino que espero estar en la remala para y decir, me rindo, Señor. Bueno, pues nada, debe ser que requeríamos ablandarnos bajo presión un poco más. Bueno, espero esto te haya sido útil. Te quiero mucho, te mando un abrazo, un beso. Gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad de expresarme. Si te gustó, dale me gusta. Y si sientes que le puede ser útil a alguien más, también compártelo. Te mando un abracito grandote y muchos besos.